Estás escuchando el audiolibro ¿Puede la ciencia explicarlo todo? Del autor John C. Lennox, editorial CLIE, año 2021, narrado por Otoniel Ruiz. Capítulo 8. ¿Cómo refutar el cristianismo? En el capítulo 6 vimos que la ciencia no hace que los milagros sean imposibles. Esto nos da la libertad para investigar la afirmación específica que se encuentra en el meollo del cristianismo, que Jesucristo resucitó corporalmente de los muertos. Quizá lo más sorprendente de la resurrección de Jesucristo en el pensamiento cristiano sea que, desde buen comienzo, los líderes de la comunidad cristiana apoyaron en ella toda la validez del mensaje cristiano. El apóstol Pablo escribió: «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres». Primera de Corintios capítulo 15 versículos 17 y 19. En otras palabras, si desmentimos la resurrección, la totalidad del cristianismo desaparece en una nube de humo. A diferencia de la mayoría de otras religiones que se basan en ideas o teorías, el cristianismo afirma ser verificable, basándose en esta única aseveración histórica. Si desmentimos la resurrección de Jesús, el cristianismo está muerto. Aplicando la ciencia a la historia. La resurrección es un suceso pasado único, de modo que tenemos que saber cómo abordan los científicos este tipo de acontecimientos. Podríamos decir, informalmente, que en realidad existen dos tipos de ciencia. Primero, el tipo con el que estamos más familiarizados en la escuela, en el cual usamos la experimentación para verificar nuestras explicaciones. Son experimentos que podría repetir cualquiera que disponga del equipo adecuado. A este proceso lo llamamos inducción. Sin embargo, esta forma de pensar no funciona cuando estudiamos eventos irrepetibles, como la erupción del volcán Krakatoa en 1883, o la extinción de los dinosaurios, o el origen del universo o de la vida, o la resurrección. No podemos repetir esos sucesos para ver qué sucedió. Lo que hacemos con los eventos únicos es usar el tipo de proceso forense que conocemos gracias a las novelas de detectives. Hércules Poirot no puede reproducir un asesinato para enterarse de quién lo cometió. En lugar de eso, emplea un proceso de razonamiento que discurre así. Si el sospechoso fuera el asesino, entonces se producirían los siguientes efectos, llamémosle X e Y. Poirot observa X e Y. Deduce que el sospechoso A es un buen candidato. Sin embargo, entonces descubre un hecho adicional, Z, y cuando reflexiona sobre él, llega a la conclusión de que A no pudo producir Z. No obstante, hay una sospechosa adicional, B. Si ella fue la autora del crimen, entonces habrían sucedido X, Y y Z. Poirot deduce que B es una candidata mejor que A y así hace progresos. Al final, Poirot da como la explicación que encaja con todos los datos y resuelve el caso. A este proceso lo llamamos abducción o inferencia hacia la mejor explicación. Es un proceso con el que estamos familiarizados en muchas áreas de la vida cotidiana. Esto es exactamente lo que pasa con la resurrección de Jesús. No podemos repetirla para ver lo que pasó, de modo que debemos hacer una inferencia que nos lleve a la mejor explicación. Esto es lo que pasaremos a hacer a continuación. Hay 4 aspectos a tener en cuenta. Número 1. La muerte de Jesús. Si Jesús no murió realmente en la cruz, no podría haber habido una resurrección. Por consiguiente, debemos tener claro que murió de verdad. De hecho, en una serie de fuentes no cristianas antiguas, encontramos informes sobre su ejecución. La mayoría de especialistas cree que Josefo, 37 al 100 después de Cristo, un historiador judeo romano del siglo I, escribió uno de los relatos más tempranos que se han conservado y que menciona la crucifixión de Jesús, aparte de los que escribieron los autores del Nuevo Testamento.
A principios del siglo II, Tácito, 57 al 117 después de Cristo, senador e historiador del Imperio Romano, confirmó esto, diciendo que Cristo padeció la pena máxima, es decir, la crucifixión, durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Según Juan, que fue testigo presencial, Jesús fue crucificado con 2 hombres más. Las autoridades judías no querían que los cuerpos que se consideraban impuros permanecieran en las cruces durante el día de reposo. Por lo tanto, obtuvieron el permiso de Pilato para acelerar la muerte mediante un método expeditivo, el crurifragium, es decir, romper las piernas de los condenados para asegurarse que murieran rápidamente. Sin embargo, los soldados descubrieron que Jesús ya estaba muerto, de modo que no le rompieron las piernas. Los soldados romanos sabían reconocer un cadáver cuando lo veían. Sin embargo, y supuestamente para estar seguros del todo, uno de los soldados le clavó una lanza en el costado. Juan nos dice que ese lanzazo hizo manar un flujo de sangre y agua. Esto demuestra, muy probablemente, que la sangre acumulada había separado ya el plasma, que tiene el aspecto del agua, de la sangre con glóbulos rojos, lo cual indica que Jesús había muerto bastante antes de recibir el lanzazo. Dado que es imposible que Juan conociera la importancia patológica de este hecho, es una evidencia contundente y circunstancial de la muerte de Jesús, una inferencia científica muy clara de la mejor explicación. Número 2. El entierro de Jesús. Según los informes, 2 miembros del Sanedrín, el consejo dirigente judío, José y Nicodemo, sepultaron el cuerpo de Jesús en una tumba privada que pertenecía a José. Además, otros testigos vieron dónde estaba situada la tumba, las mujeres de Galilea y las 2 Marías. El hecho de que enterrasen a Jesús en un sepulcro es importante. Si el cadáver de Jesús hubiera sido arrojado sin más a una fosa común, como solía pasarle a los criminales, habría sido muy complicado determinar dónde se encontraba su cuerpo, por no decir imposible. Además, se trataba de una tumba nueva, que nadie había utilizado antes, de modo que no existía la posibilidad de que su cuerpo se confundiera accidentalmente con otro. Si tenemos además en cuenta que, como acabamos de comentar, algunas de las mujeres creyentes siguieron a José y vieron la tumba en la que depositaron el cuerpo de Cristo, es extremadamente improbable que cuando las mujeres acudieran a primera hora el primer día de la semana, mientras aún estaba oscuro, fuesen equivocadamente al sepulcro erróneo. Nicodemo y José envolvieron el cuerpo en tiras de lino mezcladas con unos 25 kilos de especias, de acuerdo con la manera antigua de honrar a una persona importante. Es evidente que no esperaban una resurrección. El peso de las especias y la manera en que las tiras del sudario estaban estrechamente pegadas al cuerpo, como las de una momia egipcia, hacen que sea increíble la suposición de que Cristo, después de haberse desmayado debido a la pérdida de sangre en la cruz, reviviese en la tumba y se las arreglase para escapar. José selló el sepulcro con una gran piedra plana que discurría por una acanaladura en la entrada. Hacían falta varios hombres para desplazarla. Además, actuando con la autoridad de Pilato, los líderes judíos hicieron que la piedra se sellara oficialmente. Aparte, por petición de los fariseos y con permiso de Pilato, se dispuso a unos guardias frente a la tumba. Mateo, que nos dice que esto se hizo para evitar que los discípulos vinieran, se llevaran el cuerpo de Jesús y anunciaran una resurrección fraudulenta. Número 3. El sepulcro vacío. El testimonio unánime de los evangelios dice que cuando las mujeres cristianas acudieron temprano el primer día de la semana para concluir el proceso de embalsamamiento del cuerpo, descubrieron que la tumba estaba vacía, y cuando llegaron los apóstoles para investigar, también vieron que el sepulcro estaba vacío. Esto nos ayuda a comprender que querían decir que los primeros cristianos, cuando afirmaban que Jesús resucitó de los muertos, que el cuerpo de Jesús que ellos habían sepultado en la tumba, sabiendo que estaba muerto, había sido resucitado de entre los muertos y había abandonado el sepulcro.
Por mucho que hubiera cambiado aquel cuerpo, insistieron en que era el mismo que ellos habían metido en la tumba. No era otro cuerpo nuevo sin relación alguna con el cuerpo original de Jesús. Según Mateo, los primeros que anunciaron públicamente que la tumba de Jesús estaba vacía fueron las autoridades judías, no los cristianos. Hicieron correr el rumor por Jerusalén que los discípulos habían robado el cadáver de Jesús mientras los guardias dormían. La pregunta que surge ¿es auténtico este relato de Mateo? Algunos piensan que son un mito que se inventó mucho después de los acontecimientos, pero esta explicación es improbable. El Evangelio de Mateo es, por consenso común, el evangelio más característicamente judío del Nuevo Testamento. Se cree que fue publicado a finales de los años 60 después de Cristo, y a estas alturas los datos sobre la crucifixión y el sepelio de Cristo ya habrían circulado ampliamente por las sinagogas judías de esa parte de Oriente Medio. Si las historias hubieran sido una invención posterior, de inmediato se habrían interpretado como una ficción reciente. Si las historias eran invenciones, los cristianos no se habrían arriesgado a contarlas a las comunidades judías. Por lo tanto, no hay motivos para suponer que esas narrativas no son ciertas. Y ahora surge esta pregunta: ¿por qué se habrían esforzado las autoridades judías en propagar semejante historia? Un motivo puede ser que deseaban que fuera un ataque preventivo. Sabían, gracias a los guardias, que la tumba estaba vacía. Entendieron de inmediato que los cristianos propagarían esa historia como evidencia de que Jesús había resucitado de los muertos. Por consiguiente, decidieron golpear primero al admitir que el sepulcro estaba vacío y presentar su explicación, para contrarrestar la fuerza de la inevitable explicación cristiana. Siendo un ejemplo de propaganda de los enemigos de Cristo, la circulación de esta historia es una evidencia histórica de la máxima calidad de que la tumba vacía de Jesús fue un hecho. Piensa en ello. Si la tumba no hubiera estado vacía, las autoridades no habrían tenido ninguna dificultad en exponer el cuerpo de Jesús, demostrando indiscutiblemente que no se había producido la resurrección. Cuando los apóstoles anunciaran más tarde que había resucitado, solo se habrían encontrado con burlas, y el cristianismo no habría podido ponerse en marcha. Una vez más, hemos hecho exactamente lo mismo que harían los científicos forenses. Hemos realizado una inferencia para obtener la mejor explicación. Número 4. El sudario. Existe una evidencia más de la resurrección que demuestra que los discípulos fueron capaces de realizar estas inferencias lógicas. En el relato de Juan leemos que cuando las mujeres les informaron de que el sepulcro estaba vacío, él y Pedro salieron corriendo hacia la tumba. Juan llegó primero, se inclinó y miró dentro. Inmediatamente se dio cuenta de algo extraño. El sudario de lino que había estado enrollado en torno al cuerpo de Jesús seguía allí. Aún era más extraño que estuviera colocado tal como estaba cuando su cadáver estaba dentro. Pero el cuerpo había desaparecido. Pedro llegó donde estaba Juan, que por consiguiente debía ser mejor corredor. Uno de esos pequeños detalles que aportan a la narración el regusto propio de un testigo presencial. Ambos hombres entraron en el sepulcro y vieron el detalle posiblemente más extraño de todos. Los tejidos que habían estado enrollados en el cuerpo de Jesús descansaban sobre la parte ligeramente elevada de la repisa que había en la tumba, y, aunque ya no recubrían la cabeza de Jesús, seguían enrollados como si lo hicieran, con la diferencia que probablemente se habían hundido y estaban planos. El efecto que tuvo esto sobre Juan fue muy intenso. Vio y creyó. Esto no significa solamente que ahora creía lo que había dicho María. Partiendo de su primer examen de la tumba, era evidente que el cuerpo no estaba allí. Pero era mucho más que eso. Hizo la deducción racional de que, ciertamente, debía haber sucedido algo muy misterioso. Parecía que el cuerpo de Jesús hubiera atravesado el sudario, dejando sus componentes exactamente donde estaban, cuando el cuerpo estaba envuelto en ellos. Juan no tuvo duda de que estaba viendo una evidencia de lo sobrenatural.
¿Qué tenían los lienzos fúnebres que contuvieran semejante capacidad de convicción? La pregunta más evidente que podía haber formulado Juan o cualquier persona es: ¿cómo han llegado a estar así? Unos ladrones de tumbas no se habrían llevado el cuerpo dejando atrás los objetos valiosos como el lino y las especies, e incluso si, por algún motivo insondable, solo hubieran querido el cuerpo, no habrían tenido ningún motivo para volver a enrollar las tiras de tejido fúnebre como si siguieran envolviendo un cuerpo, excepto, quizá, para dar la impresión de que no se habría profanado la tumba. Pero si querían dar esa impresión, seguro que hubiera sido mejor volver a correr la piedra dejándola en su sitio. El ruido habría sido considerable. La piedra corrida a un lado revelaba a las claras que alguien había abierto el sepulcro. Era una invitación incuestionable para que la gente viniera a echar un vistazo dentro. Pero aquí nos encontramos con otra cuestión. ¿Cómo podrían haber movido la piedra unos ladrones de tumbas si los guardias estaban delante? Teorías alternativas. Pero si no fueron ladrones de tumbas, ¿quién pudo haber sido? Quizás algunos seguidores mal encaminados de Jesús que querían robar el cuerpo delante de las narices de las autoridades para llevarlo a un lugar más seguro. Pero si hubieran hecho eso, no se lo habrían ocultado a los otros apóstoles, les habrían enterrado de nuevo reverentemente como pretendía hacer María. Y al final, todos los cristianos se hubieran enterado de dónde estaba su tumba. En cualquier caso, aún nos enfrentamos al arduo problema de cómo desplazar la piedra a una distancia desde la que los hubieran oído los guardias. ¿Podría alguien haberse llevado el cuerpo y después haber enrollado los lienzos fúnebres para dar la impresión de que se habría producido un milagro? ¿Quién podría haberlo hecho? Era moralmente imposible que los seguidores de Cristo hicieran algo así. También era improbable desde el punto de vista psicológico, porque no esperaban una resurrección. Y era prácticamente imposible hacerlo, debido a los guardias. Por último, sería absurdo pensar que las autoridades organizarían algo que surgiese, siquiera remotamente, una resurrección. Después de todo, fueron ellos los que se aseguraron de que la tumba estuviera vigilada para evitar algo así. Para Juan y Pedro, este fue un descubrimiento electrizante como Sherlock Holmes. Habría descartado las explicaciones imposibles y solo les quedaba una alternativa: que el cuerpo hubiera atravesado las prendas funerarias. Esto es otro ejemplo claro de realizar una inferencia para obtener la mejor explicación, siguiendo la mejor tradición de la ciencia forense. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Y dónde estaba Jesús ahora? El historiador Michael Grant de la Universidad de Edimburgo describe: es cierto que el descubrimiento de la tumba vacía se describe de maneras distintas en los 4 evangelios, pero si aplicamos el mismo tipo de criterios que aplicamos a cualquier otra fuente literaria de la antigüedad, la evidencia es lo bastante sólida y plausible como para exigir la conclusión de que al acceder a la tumba, ésta se encontraba realmente vacía. Pedro y Juan salieron del sepulcro vacío. Pensaron que quedarse allí no serviría de nada. Sin embargo, tal como lo demostraron los acontecimientos, se equivocaban. Número 4. Testigos oculares de las apariciones de Cristo. Los primeros cristianos no se limitaron a afirmar que la tumba estaba vacía. Era más importante el hecho de que después se habían encontrado con el Cristo resucitado, intermitentemente, durante un periodo de 40 días que culminaron en su ascensión. Le habían visto de verdad, hablaron con él y le tocaron, e incluso comieron con él. Fue nada menos que esto lo que les dio el valor necesario para exponer al mundo el mensaje del Evangelio cristiano. Ciertamente, el hecho de que habían visto a Cristo resucitado y se habían reunido con él fue una parte integral e importante de ese Evangelio. Las evidencias de esto son tan contundentes que incluso el académico ateo Gerd Ludermann
deduce que se puede aceptar como algo históricamente seguro que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias tras la muerte de Jesús en la que éste se les apareció como el Cristo resucitado. No es de extrañar que el ateísmo de Ludemann refute como causa la resurrección, de modo que sostiene que las apariciones fueron visiones. Sin embargo, esta conclusión queda descartada en virtud de las evidencias procedentes de la ciencia de la psicología. Una vez más, fijémonos que los procesos de razonamiento son perfectamente científicos. Inciso A. Normalmente, las visiones y las alusiones las tienen personas de un temperamento determinado, dotadas de una imaginación vívida. Los discípulos tenían temperamentos distintos. Mateo era un recaudador de impuestos, testarudo y astuto. Pedro y algunos de los otros, curtidos pescadores. Tomás, un escéptico nato, etc. No eran del tipo de personas que uno asocia normalmente con la susceptibilidad a las alucinaciones. Inciso B. Las alucinaciones tienden a versar sobre sucesos esperados. El filósofo William Lane Craig señala que las alucinaciones, al ser proyecciones de la mente, no pueden contener nada nuevo. Pero ninguno de los discípulos esperaba ver de nuevo a Jesús. La expectativa de la resurrección de Jesús no se les había pasado por la cabeza. En lugar de ello, sentían miedo, dudas e incertidumbre. Estas son, precisamente, las condiciones previas menos indicadas para tener alucinaciones. Inciso C. Las alucinaciones suelen producirse a lo largo de un periodo relativamente largo, aumentando o reduciendo su número. Pero las apariciones de Cristo se produjeron frecuentemente, durante un periodo de 40 días y luego cesaron abruptamente. Ninguno de aquellos primeros discípulos volvió a decir que había tenido de nuevo una experiencia parecida. Las únicas excepciones fueron Esteban y Pablo. Esteban, el primer mártir cristiano, exclamó: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Pablo informa de haberse encontrado una vez con el Cristo resucitado y añade que fue el último en hacerlo. Por lo tanto, este patrón no encaja con las experiencias alucinatorias. Inciso D. Resulta difícil imaginar que las primeras 500 personas que les vieron a la vez padecieron una alucinación colectiva. Ciertamente, Gary Zipchi, psicólogo clínico, comenta que he estudiado la literatura profesional, escrita durante las 2 últimas décadas por psicólogos, psiquiatras y otros destacados profesionales de la salud, y aún tengo que encontrar un solo caso documentado de una alucinación colectiva, es decir, un suceso en el que más de una persona tuviera supuestamente una percepción visual o sensorial de otro tipo en ausencia de un claro referente externo. Inciso E. Las alucinaciones no habrían provocado la creencia en la resurrección. Las teorías sobre alucinaciones respecto a la resurrección de Jesús están gravemente limitadas en su propósito explicativo. Solo intentan explicar las apariciones de Jesús después de su crucifixión. Obviamente, estas teorías no explican la tumba vacía. Por muchas alucinaciones que tuvieran los discípulos, si el sepulcro cercano a Jerusalén no hubiera estado vacío, nunca habrían predicado la resurrección en esa ciudad. Los primeros testigos. A todo esto debemos añadir el hecho de que a cualquiera que sepa algo sobre las leyes antiguas relativas al testimonio legal, le resultará curioso que los primeros informes mencionados en los evangelios sobre las apariciones de Cristo resucitado los dieran mujeres. Dentro de la cultura judía del siglo I, a las mujeres no solían considerarlas testigos competentes. Por consiguiente, en aquella época a todo aquel que quisiera inventarse una historia sobre la resurrección jamás se le habría pasado por la cabeza mencionar el testimonio de mujeres.
El único valor que tendría incluir su testimonio sería si fuera cierto y se pudiera comprobar fácilmente. Independientemente de lo que pensase la gente sobre el hecho de que los testigos fueran mujeres, es decir, que la simple inclusión del testimonio de las mujeres es otro indicador de autenticidad histórica. La existencia de la Iglesia cristiana por todo el mundo es un hecho indiscutible. ¿Qué explicación es idónea para justificar la transformación de los primeros discípulos? Partiendo de un grupo asustado de hombres y mujeres, totalmente deprimidos y desilusionados por lo que ellos entendían como la calamidad que había padecido su movimiento cuando su líder fue crucificado. De repente explotó un movimiento poderoso, internacional, que rápidamente se estableció por todo el Imperio Romano y posteriormente por todo el mundo. Y lo más chocante es que los primeros discípulos eran todos judíos, miembros de una religión que no se caracterizaba por su entusiasmo a ser conversos de otras naciones. ¿Qué pudo ser lo bastante poderoso como para poner en marcha todo este proceso? Si se lo preguntásemos a la iglesia primitiva, responderían de inmediato que fue la resurrección de Jesús. Ciertamente, sus miembros sostenían que la razón y el propósito de su existencia eran ser testigos de la resurrección de Cristo. Es decir, que la iglesia llegó a existir no para promulgar algún programa político o para hacer una campaña destinada a la renovación moral, sino principalmente para ser testigos del hecho de que Dios había intervenido en la historia, resucitado a Cristo de entre los muertos y que en su nombre podía recibirse el perdón de los pecados. Este mensaje acabaría teniendo destacadas implicaciones morales para la sociedad, pero lo crucial era el propio mensaje de la resurrección. Si rechazamos la explicación de su existencia que dieron los primeros cristianos, basándonos en que exige un milagro demasiado grande, ¿qué vamos a poner en su lugar que no conlleve que forcemos incluso más nuestra capacidad de creer? Negar la resurrección simplemente priva a la iglesia de una razón de existir, lo cual es absurdo desde el punto de vista histórico como psicológico. El profesor C.F.D. Moule de Cambridge escribe: si el nacimiento del grupo de los nazarenos, un fenómeno innegablemente atestiguado por el Nuevo Testamento, practica un gran agujero en la historia, un agujero con el tamaño y la forma de la resurrección, ¿qué propone el historiador secular para taparlo? Por lo tanto, el nacimiento y la expansión acelerada de la iglesia cristiana siguen siendo un enigma sin resolver para cualquier historiador que se niegue a tomarse en serio la única explicación que ofrece la propia iglesia. En este breve análisis, solo hemos podido esbozar la profundidad y la amplitud de las evidencias que tenemos disponibles sobre la resurrección de Jesús. Si te interesa conocer más detalles, puedes leer los últimos 2 capítulos de mi libro, Gunning for Doug. El cristianismo es falsificable. Los críticos llevan 2000 años intentando desesperadamente desacreditar la resurrección y han fracasado, porque las evidencias son demasiado concluyentes. Por lo tanto, la pregunta que queda pendiente es: ¿seguiremos la pista de la evidencia hasta donde nos lleve o no? Pero ahora es cuando nuestra investigación debe tomar un sendero más serio y quizás peligroso. Para ti, uno que explora no solo las experiencias y las afirmaciones de otros, sino tu propia experiencia. Esto fue el capítulo 8. En el próximo capítulo abordaremos la dimensión personal. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.